De la ley de alquileres que fue sancionada el año pasado. ¿Por qué? Porque a partir de julio, a partir del día jueves, va a haber un impacto en el contrato de los alquileres y este nuevo incremento es alrededor de un 37 a un 38%, muy por debajo de lo que es la inflación que estamos viviendo. Así que esto perjudica no tan solo a los propietarios, sino también a los inquilinos. Pero quien es el representante de la Cámara Inmobiliaria, Agustín Tea Funes, nos va a explicar más acerca de esta ley de alquileres. Hola Agustín, muy buen día para vos. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poquito cómo se mueve el mercado inmobiliario a partir de esta ley y qué es lo que va a suceder el jueves, por los cuales va a haber novedades con respecto a esto. Sí, lamentablemente una ley que no termina beneficiando ni al inquilino ni al propietario, ¿no? En este sentido lo decimos. Por un lado, el propietario, por supuesto, como vos bien comentabas, vamos a estar hablando en un interanual entre un 37 y un 38%, más o menos si tomamos como referencia el día de hoy, porque el índice que se aplica es una mezcla entre la remuneración imponible para trabajadores estables con mezclado, digamos, o entrelazado con el índice de precios del consumidor. Entonces, en ese sentido, esos son los parámetros que se están manejando. En un año inflacionario demasiado más importante, ¿no? Porque estamos hablando que, según consultoras, estábamos arriba de un 50% aproximadamente en este periodo de tiempo, de julio a julio de julio 2020 a julio 2021, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de una baja de rentabilidad por parte del propietario del inmueble y poco incentivo para inyectar sus inmuebles dentro del mercado de alquiler. Del mismo modo, el inquilino corre con la misma suerte porque en definitiva no tiene previsibilidad, no sabe cuánto es lo que va a pagar en el interanual. En este caso ya sabe que puede llegar a ser es el incremento, puede llegar a ser muy superior si sube de un mes al otro, si se tiene que actualizar de un mes al otro de esa manera. Y también tengamos en cuenta que al existir este poco incentivo por parte del propietario de ingresar sus inmuebles dentro del mercado de alquileres, han subido muy mucho los valores de alquiler. Entonces, en definitiva, al existir menor oferta y mayor demanda de inmuebles, bueno, estamos en una situación complicada porque los valores de alquileres tipo casas, por ejemplo, en barrios abiertos o con fruto de la pandemia, que la gente busca un espacio más, un patio, un balcón o algo más, bueno, esas son las propiedades más demandadas y Agustín, han subido un 30, un 40, un 50%, en muchos casos hasta han subido mucho más. Por ejemplo, una casa en Bajo Palermo, que anteriormente salía 30.000 pesos, hoy en día de tres dormitorios y dos baños, hoy en día en 50.000 pesos hay muchísima demanda y se alquila de manera inmediata, ¿no? Y ese es un Agustín, problema también para el inquilino porque han subido obviamente los valores de alquiler. Agustín, buen día, te saluda Andrés Oliva. Te quería hacer una consulta. Mencionás la incertidumbre de los inquilinos. Y si uno percibe lo que nos estás contando y lo que dice la ley, en realidad es una buena noticia para los inquilinos porque la inflación interanual es superior al 50% y la ley establecería que el aumento debería ser del 37%. Y al mismo tiempo se estipula que esa actualización debería ser por índice de precios al consumidor y también lo que es el aumento salarial de los trabajadores en blanco, el RIPTE. ¿A qué te referís con la incertidumbre de los inquilinos? Es en apariencia, en realidad, lo que vos estás comentando, y es cierto, uno la primera lectura que hace, por supuesto, es la que vos haces, y está muy correcto, porque uno dice, bueno, evidentemente estamos hablando de una actualización que es menor a lo que es el índice inflacionario, ¿no? En ese sentido, al existir esa rentabilidad menor por parte del propietario y al haber una gran demanda como la existente, ¿qué ocurre? Y al menos, por ejemplo, vamos a decir en el caso de Córdoba, los valores de mercado se han ido mucho más arriba, ¿no? Entonces, esa incertidumbre que estoy hablando pasa por ese lado más que nada, ¿no? La poca previsibilidad. Por ejemplo, en este mes estamos hablando de un 37-38%. Y no sabemos en una Argentina tan inestable como la que vivimos, si la del mes que viene puede llegar a elevarse mucho más, por un lado, y podamos estar hablando de, no sé, de índices inflacionarios mucho más importantes o que estos índices, perdón, el índice del precio del consumidor y el RIPTE sean mucho más elevados,
Eso por un lado, y por el otro lado, como ya la gente sabe, el mismo propietario sabe que estamos hablando de un 37-38% contra una inflación que ha superado el 50% en el interanual, y bueno, van a subir mucho más los valores de mercado, y como decía recién anteriormente, en el mercado de Córdoba, que valida valores mucho más elevados porque existe una demanda importante, los valores de mercado van a ser mucho más superiores a sabiendas de esta situación, y esa es la carencia de previsibilidad que puede llegar a tener el mismo inquilino, ¿no? Porque va a Agustín. seguir necesitando su techo, porque es una necesidad básica, y va a seguir alquilando y validando valores de mercado mucho más elevados, ¿no? Claro que sí, porque la oferta se vuelve poca a la hora de alquilar propiedades. ¿Cuáles son los valores? Me hablaste recién de una casa que pasó de costar 35 a 51.000 pesos en la misma zona, bajo Palermo. ¿Cuáles son los valores que se manejan después de esta ley de alquileres? Bien, ahí tengamos en cuenta que vamos a diferenciar muy bien entre lo que ocurre con un departamento en Nueva Córdoba, que es quizás el producto menos demandado, fruto de la pandemia, de que el éxodo de estudiantes y demás, contra una casa por ahí en barrios abiertos o un departamento nuevo con un departamento viejo. Por ejemplo, en Nueva Córdoba, un departamento, de acuerdo al observatorio que nosotros generamos en nuestra cámara, un departamento de un dormitorio, frente con balcón de 0 a 5 años de antigüedad en Nueva Córdoba, en una buena zona, estamos hablando de alrededor de 23, 24 mil pesos, y esto es validado por el mercado con una expensa común de más o menos 3.500, 4.000 pesos aproximadamente, ¿no? En contraposición, tenemos el departamento más viejito, que es el que tiene ya más de 25 o 30 años, que ese no es muy demandado lamentablemente, y podés encontrar el mismo mercado de esas características que yo comentaba recién en 17, 18 mil pesos y con una vacancia importante, Claro. ¿no? O sea, el mercado no tiene un parámetro estable en ese tipo de productos, que es el más commodity que manejamos en Córdoba, ¿no? Bien, te agradecemos Contra muchísimo, Agustín, la comunicación en Crónica Matinal. Ha quedado planteado el tema de esta ley de alquileres que realmente a la hora de aplicarla no beneficia ni a los propietarios ni tampoco a los inquilinos debido a la poca oferta que hay y el incremento fuerte de los precios que vos recién lo describías. Bueno, vamos a esperar las novedades de cuánto va a ser el impacto en la renovación de los contratos a partir del 1 de julio. Te agradecemos mucho el contacto con Crónica Matinal, que tengas lindo día. Gracias, Agustín. Gracias, igualmente a ustedes.